Pues soy artesano de arte taíno. Mi padre me enseñó a trabajar la higuera. Por mi cuenta empecé a trabajar el barro desde niño. Y pues actualmente, pues aquí en esta isla de Vieques, me dedico enteramente al oficio de artesano. He trabajado como arqueólogo de campo, yo soy arqueólogo autodidacta. Pues eso también me ha ayudado a comprender y a entender sobre el arte de los taínos, ya que he estado en contacto directo con los objetos, con los enterramientos. Aparte de que en la familia de mi mamá pues hay esa tradición de que somos descendientes de los taínos, del barrio Cacao Barro de Orocovis, de esa zona de Orocovis, de Junta, todas esas raíces, se ha sido bien importante en esa formación de mi carácter como investigador y como artesano y como creyente de lo que es el arte taíno. Yo soy de la religión pentecostal, he sido evangelista por 14 años y siempre he sido un taíno. Buenas tardes, bienvenido aquí a mi casa en Vieques, en el barrio Villa Borinquen. Mi nombre es Daniel y mi nombre taíno me dicen Guayacán. Te invito a que pases para que veas mi rincón taíno. Bien, aquí estamos en el rincón taíno. Aquí, como puedes ver, hay una diversidad de objetos, todos con diseños y motivos taínos hechos de diferentes materiales. Tenemos en el piso las vasijas de barro, estas que están aquí, estas vasijas de barro, están hechas con barro de aquí de Vieques, quemadas en hoguera con leña, usando la técnica de soga en espiral, como hacían nuestros indios, la técnica indígena, los diseños taínos incisos del estilo capá en ambos casos, en ambas vasijas. Una vasija muy sencilla. Tengo otra que se la voy a mostrar más adelante, que no la tengo aquí, que tiene mucha más elaboración. También quiero mostrarle aquí las higueras o jícaras. Esto es una dita con una decoración del estilo Boca Chica o de la cultura taína, bien elaborada. Este diseño en particular se encuentra en tejidos de algodón en el Museo de Viena, y hay hasta una máscara, creo que en un museo allá en Turín, en Italia, también, que tiene prácticamente el mismo diseño. Aquí tenemos otra con ese diseño. Tiene un poquito de polvo, ¿verdad? Porque hace tiempo pues no le doy el cuidado. Tengo las maracas, mis maracas. Los taínos no usaban dos maracas en la mano, como hacen actualmente, eso es más bien algo que se utiliza para la música de guaracha, esa música moderna romántica. Los chamanes o los médicos brujos o boiques o buitis, ellos cuando tenían maracas en sus manos básicamente siempre era una maraca. Esta tiene un sonido excepcional, es mi maraca favorita. El mango está hecho en madera de ausubo, madera centenaria, antigua, por eso tiene esas rajaduras con ese aspecto de antigüedad. Y esta otra es estilo capá. Esta es estilo Boca Chica en su decoración, completamente Boca Chica, y esta es del estilo capá. Ahora imagínese usted 50 o 100 indígenas, cada uno sonando una maraca o dos maracas en sus manos, si fuera el caso. Déjame colocarlas nuevamente aquí. Un poquito difícil. Bueno, vamos a colocarlas aquí. Por aquí tengo una vasija de barro ceremonial pequeña. Esta que está aquí es un inhalador de cojoba del estilo capá, también fue hecha por mí. Miren la decoración del estilo capá, típica del estilo capá. Estas vasijillas se encuentran mucho
en los yacimientos arqueológicos en Puerto Rico, casi nunca completa. A veces se encuentran pedazos, fragmentos de ella, o se encuentra la cabecita. Por dentro la cabeza es hueca y tiene unas bolitas de barro. Qué lindo canta ese gallo, que las hace ser sonajera. Escuchen. Aparte de que es un objeto ceremonial relacionado a la cojoba, también hace de maraca. Tienen las dos funciones. Por aquí tenemos los orificios, los cuales se colocan en la nariz de esta manera para inhalar los polvos alucinógenos de la cojoba. Recordemos, ¿verdad?, que esta ceremonia de la cojoba era algo muy importante, religioso, en la cual los boiques taínos consultaban los semíes, consultaban, ¿verdad?, tocante a los asuntos del futuro. Y no era una ceremonia viciosa, ¿verdad?, como hoy día sabemos que lamentablemente en nuestra sociedad actual, pues muchas personas están utilizando ciertos narcóticos de una manera que no es la manera correcta. Mientras que en la sociedad taína pues era parte de un ritual muy importante. Hasta donde se sabe, pues era el ritual quizás más importante dentro de la sociedad taína, relacionado directamente al culto a las deidades o a los semíes o espíritus tutelares de ellos, etc. Ahora tenemos por aquí una jícara del estilo capá. Esta jícara se utilizaba para echar agua. Deja ver si la puedo sacar de aquí, ¿ves? Por aquí se llena de agua, se sujeta de esta manera haciendo de asa y por aquí se puede verter el agua en la boca. Hay una crónica de las Antillas menores, si no me equivoco, la isla de San Vicente, donde hay un grabado antiguo hecho por un artista francés, donde hay una familia caribe y hay una india que le está poniendo en las manos a un indio caribe y él está tomando agua de una jícara muy parecida a esta. Sabemos, ¿verdad?, que los taínos y los caribes, aunque eran enemigos entre sí, pero culturalmente, dentro de la sociedad taína como en la sociedad caribe, ambos utilizaron la higuera y ambos la decoraban ricamente. Según las crónicas francesas también, todas las higueras, tal y como las usaban los taínos, también los caribes las tenían. Al igual que las canastas, como esta java que está aquí, que yo la hice en fibra de palma de Yarey. Esta la preparé para cargar las flechas, como tenemos aquí, aunque no tenemos constancia, ¿verdad?, documental de que las utilizaran, pero sí sabemos que hay varias crónicas que mencionan que fueron sorprendidos en Puerto Rico varios indios con unas canastas o fustas llenas de flechas. Probablemente fuera algo parecido a esto. Yo pienso que quizás eran más grandes, un poquito más grandes que esta canasta que estaba aquí. Pero no, arqueológicamente no hemos podido localizar ninguna. Tenemos aquí una java con tapa, la cual mencionan las crónicas que los taínos siempre las llevaban. Esta está hecha de palma de Yarey, está amarrada, todos los amarres son de fibra de pita. La pita es lo que nosotros llamamos maguey. Tiene su tapita, en la cual los taínos ponían sus objetos de valía o de importancia y la cargaban de esta manera. Se la ponían así, donde quiera que iban, ellos siempre llevaban sus jabas con sus cosas personales. También se menciona que usaban algunas poco más grandes, las cuales llevaban las hamacas y otros utensilios de ellos. Donde quiera que ellos iban, siempre cargaban con sus canastitas o jabas, como le decimos. Las hacían también de algodón, las hacían de fibra de maguey y probablemente otros tipos de fibra. Tenemos esta otra canasta, tiene adentro una decoración, son como 3 lagartos estilizados. También por fuera está ricamente decorada con diseños simples de la cultura taína. Está hecha completamente en fibra de palma de Yarey. La palma de Yarey también
aquí algunas personas le dicen yuma, pero yo pienso que son dos variedades porque la de Yarey es más esbelta, más fina y se da en bosques más tupidos, mientras que la palma de yuma es más bajita y no es tan esbelta como la de Yarey. Aquí tengo un arco y flecha. Este está hecho, la flecha viene siendo el asta, es una composición, vamos a describir la flecha, es una composición de asta, que es esta varita que está aquí, que la sacamos de la caña cimarrona o caña india, como le decimos, que crece en los valles de Puerto Rico, en todas esas sabanas de nuestra isla borinqueña, se da esa caña que echa una espiga arriba, que le dicen guajana, parecida a la de la caña de azúcar, lo único que esta es mucho más grande. Las plumas siempre se utilizan plumas de pato o plumas de ganso o de yaboa o de yagareta. Sin hacer daño a las aves, uno vigila donde ellas duermen y siempre uno consigue las plumas. ¿Por qué tienen que ser de aves acuáticas? Porque imagínese usted los taínos en medio de una guerra o de uno de los combates de ellos, que se le mojaran las plumas debajo de un aguacero. Las plumas al mojarse inmediatamente se deshacen o se deforman y no tendrían la utilidad. Mientras que la pluma de ave acuática es resistente al agua, repele bien el agua y permanece en caso de que se mojaran por un aguacero o que tuvieran que cruzar un río o en la mar, si fuera el caso, como el caso de los caribes. Esto yo lo aprendí por referencias, ¿verdad?, etnográficas de grupos de las Guyanas y grupos de las Antillas Menores, según las crónicas francesas también, y mayormente de grupos amazónicos y de la zona de río Orinoco. La flecha, que vendría siendo esta, el proyectil, la flecha está hecha de los bracitos de la palma de Yarey. Aquí a lo largo se extiende prácticamente 1,5 metros de largo, y es donde tiene la hoja en forma de una mano, en forma de abanico. La palma sabal también es muy parecida a la palma real, pero las hojas también son en forma de abanico y le dicen palma de sombrero y en algunos sitios también le dicen de Yarey. Lo único que es una palma enorme. El hilo que sujeta puede ser pita o maguey. En este caso yo utilicé algodón. Tengo hilo de algodón negro. Y tenemos aquí lo que llamamos la bobina, donde se pone la flecha. Voy a sacar esta. Esta es la bobina que sujeta la flecha. Como pueden ver ahí, ¿ves? Se le da vuelta hasta que se ajusta. Esta tiene estrías para cuando se entierre en la carne, se queda fija y es difícil de desprenderse de la misma. Los indios taínos y caribes aquí en Boriquén y caribes en estas islas antillanas utilizaban las puntas de la espina de mantarraya. Voy a sacar una que tengo aquí. Voy a sacar una. Aquí tengo una que yo las guardo muy bien. Esta es una cesta de los indios caribes, yecuana, de la región de Venezuela. Esta me la trajo una amiga de obsequio. Fíjense que tiene mucho parecido en la forma con las canastas de los taínos. ¿Cómo yo sé que las canastas de los taínos tenían esta forma? En la República Dominicana, en el Manantial de la Aleta, usted accesa por internet, Manantial de la Aleta, República Dominicana, hay varios informes donde se ven canastas como esta, sin la tapa, que fueron descubiertas en el fondo de ese manantial. Las que fueron descubiertas allí eran de tipo doméstico, no tenían decoración, pero conservan la forma y parece que el material es muy similar. Aquí tenemos metidas en corcho las puntas de mantarraya. Hay que tener mucho cuidado cuando se manejan las mismas porque contienen veneno. El veneno consta de una bacteria que está impregnada en la piel que cubre estas puntas. Ya estas fueron raspadas, limpiadas en alcohol para evitar que pueda haber un accidente, pero aún así yo siempre soy precavido por si acaso, y además de que tienden a fijarse si se clavan en la carne o en la piel.
Estas puntas los indios las montaban en unas astas de madera parecidas a estas, de esta manera, que sería este el caso. Se amarraban aquí con hilo de algodón bien apretada o con pita. Imagínense este proyectil entrando en la carne con el veneno que trae de por sí, más veneno que ellos hacían. Probablemente los caribes eran los más que lo utilizaban, pero los españoles dicen que nuestros taínos en Boriquén eran más flecheros que los de la Española. Y los arcos de ellos eran grandes como los de los ingleses en Inglaterra, como este arco que está aquí. Este sería un prototipo de un arco taíno. La cuerda se hace de pita, de maguey. En este caso está hecha de algodón. Vamos a tratar de separarlo. Son muchos hicos, ¿ves? Como pueden ver, son hicos de algodón. Se unen todos estos hicos y forman una cabulla. En la fibra de pita, pues es más o menos parecida. Lo único que es de un origen un poquito más vegetal que el algodón, aunque ambos son de origen vegetal. Pues estos proyectiles que se montaban, como este que está aquí, eran letales. Una vez que esto entra en la piel o en la carne, en el cuerpo, lo atraviesa. Arqueológicamente en Puerto Rico han aparecido varios enterramientos indígenas atravesando el cráneo de lado a lado y atravesando desde el área del pecho, la caja torácica, hacia la espalda, porque estas puntas inclusive pueden tener hasta 12 pulgadas de largo. Y mucho más ancha que estas que yo tengo aquí. O sea que estas serían de unas mantarrayas juveniles. Vamos a colocar estas en esta cesta y vamos a ponerlas aquí. Luego yo me encargo de ellas para no tomarnos mucho tiempo. Entonces voy a montar esta aquí para dar una demostración cómo sería que se utilice el arco. Ellos llevaban su flecha de esta manera. Al igual que los grupos del Amazonas, en una mano junto al arco pueden llevar hasta 6 o 8 flechas. Las colocan de esta manera. En el momento de utilizarlas, el arco se levanta y se deja bajar mirando el objetivo, siempre la vista, se levanta el arco hacia arriba y se coloca la flecha rápidamente. Una vez que se coloca la flecha, se tiensa la cabulla, se apunta y se dispara. Y sale el proyectil, ¿verdad?, a la distancia que sea requerida. Inmediatamente que tiran una, bajan la otra, porque ya están en posición, ¿ves? Montan la otra mirando siempre el objetivo, enganchan la cabulla, eso claro, eso es con práctica, disparan la flecha y bajan de inmediato la otra. Y ya la tienen lista. O sea que si las tuvieran en una jaba en la espalda, en lo que la sacan, imagínese usted, si le tiran de allá para acá. Y esa es la manera en que los grupos del Amazonas manejan sus arcos grandes. Este tipo de arco pues, puede disparar por encima de la maleza. Casi siempre los caribes especialmente tiraban sus flechas hacia arriba y la sorpresa era que la flecha al bajar ahí era que le daba el blanco. También existe este objeto que los españoles le llamaban lanzagalla o tiradera. En Mesoamérica o en Yucatán, en esa zona, le dicen atlal. Tiene una empuñadera de algodón, la cual se mete la mano para que no se le vaya a uno. Aquí tiene un caracol. Esto es una oliva que la usaban mucho los indios para hacer las sonajeras que se ponían en el cuerpo. Hacían cinturones, hacían muchos adornos corporales, pulseras con este tipo de caracol. Y en este caracol se inserta la flecha de esta manera, tomando en cuenta la parte de atrás. La parte de atrás. Se coloca la flecha de esta manera, ahí se inserta. Y una vez que está ahí, se sujeta aquí, 2 dedos abajo, 2 dedos arriba. 2 dedos abajo y 2 dedos arriba. Y el dedo pulgar sujetándola. Se hace balance hacia atrás. Y una vez que se hace balance hacia atrás, se ala el brazo hacia atrás y se impulsa violentamente hacia el frente. Y esto empuja con violencia la flecha, la cual sale disparada. A la misma vez, esta que está aquí es una macana
tienen la forma para golpear, es hacha para golpear, se puede golpear de diferentes maneras. Esta idea pues yo la obtuve de los grupos de la Amazonas, de la región de las Guyanas y del río Orinoco, donde hay varios informes antiguos y algunos recientes de distintas armas de guerra muy parecidas a como debieron ser las de los taínos y como debieron ser las de los indios caribes de las Antillas. En Santo Domingo, la Española, tengo entendido por referencia de otros arqueólogos que han aparecido varias macanas y muchas en forma de espada, en formas cuadradas, rectangulares, en formas como si fueran bates, y algunas inclusive se encontró un hacha de madera de Guayacán completa, todo el mango, y el hacha, en vez de ser una piedra con esta forma, era de la madera de Guayacán. Lamentablemente, pues muchas veces esos objetos se encuentran por personas, ¿verdad?, aficionadas o que en algún momento entraron a algún área y dieron con estos objetos. Y a veces pues se pierden porque no se pueden documentar, porque ellos se quedan con ellos o los guardan celosamente y no dejan que nadie los vea pensando que el gobierno se los va a quitar. Y cuando la persona fallece o se muda, lo tiran al zafacón o otro se lo lleva y lo daña porque no sabe lo que tiene. Quiero enseñarle una hacha que fue rescatada del mar aquí en Vieques. Los taínos llamaban a esta piedra ciba. Cualquier piedra era una ciba, pero esta es una ciba trabajada con las manos de los indígenas o de los taínos. Le dieron esta forma. Esta hacha inclusive puede ser hasta caribe, no necesariamente taína, o quizás de algún grupo cultural hasta anterior a los taínos, como serían lo que nosotros llamamos los ostionoides o los grupos huecoides, etcétera. Aunque no es típica de la cultura la hueca, su forma fue encontrada por un muchacho que estaba pescando mientras buceaba. Estaba cubierta de coral, le quitaron el coral, todavía conserva algunos residuos, o sea que estuvo muchos siglos quizás metida en el agua. Tal vez una canoa que se volteó, que se viró y esta piedra cayó al agua, o quizás un indio que iba en una canoa, el nene travieso vino y sacó la mano y se la dejó caer y el país vino y le dio un cocotazo. Pero lo cierto es que fue descubierta en el mar. Aquí en Vieques es la tercera pieza que yo he recibido información que se ha encontrado. Las otras piezas pues lamentablemente no las pude rescatar, pero esta llegó a mis manos y pertenece a la colección de los viequenses. Espero que algún día pase a algún museo aquí en Vieques. Esto es un colecivi taíno, tal y como lo hacían los taínos. Es una réplica, hecho de piedra de granodiodorita, con algunas piedras verdosas, de andesita y de piedras como el jaspe verde que se consiguen aquí. Pues este tipo de piedra es el que las mujeres taínas, cuando encontraban una o llegaba a sus manos, la guardaban como algo muy preciado que les ayudaba en los partos. Eran como una especie de amuleto. Pero sabemos que este collar era muy distintivo del hombre. Las crónicas dicen que los taínos cambiaban hasta 2 mujeres por un collar de estos. Y no era que no valiera la mujer para ellos, al contrario. La sociedad taína es una sociedad matriarcal, por lo cual la mujer tenía mucho valor. Esto que tenemos aquí es un tigüero. ¿Ves? El tigüero es como una canoa natural, esto es natural, que sale en la palma real. La palma real la tenemos ahí afuera, tenemos un ejemplo que la cámara después la puede enfocar. Y de esa palma real aquí dentro sale un parlote largo que tiene la semilla, tiene como unos coquitos pequeñitos, y esto se desprende y cae al piso. Pues los cronistas españoles dicen, también le llaman yagua, aunque la yagua viene siendo de la hoja, es como un cuero grande que sale de este mismo material, de la hoja de la palma. Pero también a esto le dicen yagua en algunos sitios, pero el nombre que nosotros en Boriquén le llamamos es tigüero. Y el tigüero se ponía en el piso, se colocaba el guayo de esta manera, la india se sentaba en un banquito y comenzaba a guayar la yuca. Mientras iba guayando, iba cayendo aquí la harina.
hasta que se formaba un cerrito, un colmo de harina. Entonces sacaban el guayo, lo colocaban aparte. Una vez que habían guayado toda la harina, la echaban aquí dentro del cibucán. La metían por aquí hasta que llenaban el cibucán. Metían aquí un palo largo por esta abertura, ¿ves? Ese palo a su vez iba al tronco de un árbol o quizás de un poste del bohío, y ese palo largo que salía hacia acá, voy a ilustrarlo con esta varita finita, pero sabemos que era un palo grueso. Sentaban quizás a los niños, como hacen en Sudamérica, o la misma persona se sentaba, o hacían presión, y esta manga hecha de este cibucán, hecho de tejido de palma, se estiraba de tal manera que exprimía toda esa harina, porque sabemos que esa harina de la yuca era venenosa, y ellos la echaban en una vasija, la ponían a hervir y luego la fermentaban y hacían un tipo de cerveza. El estudio que ha hecho nuestro compañero Martínez Cruzado, pues yo siempre le he dicho a la gente, mira, esto de ser taíno no es cuestión de que tengamos un ADN que probar o no probar, de que si somos o no somos. Esto es algo cultural. Yo lo veo desde ese punto de vista y pongo siempre el ejemplo que nos relatan las crónicas francesas de los Caribes, donde todos estos grupos aborígenes de África que llegaron a las Antillas Menores, muchos se quedaron en esa isla de Martinica, Dominica. Entonces, estos grupos de África se vieron en la necesidad de identificarse con la cultura calinago o cultura caribe y empezaron a hablar su idioma, comenzaron a aprender sus costumbres, y tan es así que para mediados, a finales del siglo XVI, se registra que en Puerto Rico atacaron los famosos o llamados caribes negros, porque se dieron cuenta que algo había ocurrido. Los españoles son los quienes, ¿verdad?, en las crónicas revelan esto, y es porque estos grupos que vinieron de África se convirtieron en caribes también. Pasaron los siglos y estos indios fueron deportados de la isla de Martinica, esta gente de descendencia africana, pero que su cultura era caribe, y los llevaron a algunas islas cerca de Colombia, y desde entonces están ahí sus descendientes, y la lengua original, probablemente ellos son quienes todavía al presente tienen gran parte de esa lengua original caribe y de sus costumbres, porque los caribes insulares o los que estaban en estas islas, estos caribes comenzaron a tener costumbres de los europeos, de los franceses, de los ingleses, y entonces su idioma pasó a ser un patuao, y al día de hoy pues los conocemos como los carifuna o Black Caribe, le dicen algunos, aunque en Dominica y la isla de San Vicente pues se dice que todavía quedan algunos grupos desde el punto de vista físico que pudiera uno identificar como caribe. Pero esto no es por ADN, ni es por raza. Aquí el más negrito puede ser tan taíno como el que más parezca un taíno. El más negro o el más blanco, rubio, como yo he visto algunos grupos del norte de Estados Unidos, de Canadá, etcétera, donde ellos participan de los powwow, usan toda la indumentaria. Ellos se sienten que son parte de esos grupos indígenas. Y yo creo que nosotros los taínos tenemos que echar a un lado lo que yo he estado escuchando por ahí, que me escandalicé, donde están señalando a la gente por su color, por su pelo, están como entrando a algo que parece un racismo. Estamos viendo una jícara, una dita grande. Este tipo de dita le llaman batea, por el tamaño pueden ver, es bastante considerable, tiene un yaboa tallado adentro, al interior, con diseños taínos del estilo capá. Por fuera está decorada también con diseños taínos del estilo capá. El estilo capá es una nomenclatura, ¿verdad?, que se creó en la arqueología para diferenciar los estilos cerámicos, como está el Boca Chica, el capá, el Esperanza, etcétera. Aquí tenemos un búcaro, es una olla grande o vacía, esta sirve para cocinar, en ella se puede cocinar. Y tenemos la famosa dita de comer, donde echamos el sancocho, ¿ves? Donde podemos poner un juey para comérnoslo, la buruquena, o podemos poner aquí la guábara, ¿verdad? Todos esos nombres taínos, ¿verdad?
de parte de la dieta del campesino, junto con la yautía, una guabarita con yautía, con batata o con unas yuquitas amarillas. Eso es extraordinario al servirlo en una dita de esta. Este es un yaboa, también, y el diseño es del estilo capá de la cultura taína. Entonces aquí tenemos los bucaritos para tomar agua. Los caribes le decían a estas tazas toba. A todas, la vajilla en general, en la lengua caribe le decían cuy, pero particularmente las tazas de tomar agua le decían toba. Esto que tengo aquí es una jícara para echar agua, y por este orificio pequeño es donde se vierte en la boca para cuando uno va a tomar agua. Tiene la representación de una jicotea, la jicotea, ¿verdad?, como le decimos en el campo, una tortuga mítica, tiene el diseño taíno mítico de la tortuga hembra que le fue extraída de la espalda a Demiván Cara Caracol. Y eso es una historia, ¿verdad?, que yo le invito a que la investigue usted mismo en las crónicas de Fray Ramón Panejo, en cualquier investigador, ¿verdad?, de los que están interpretando esos documentos. Tenemos aquí la java, que no es otra cosa que una canasta. Se le hacen dos aberturas en la parte de arriba de la higuera y la convertimos en una jícara, pero esta en particular le decimos la java o la canasta. Mira, esto que está aquí es una java hecha en algodón. Esta la hizo mi esposa Carmen. Ella es una artesana experta del tejido con esos diseños taínos. Está hecha en algodón. Pues aquí creo que fue en la isla de Guadalupe, en esta zona aquí, en estas Antillas Menores, hacia el sureste de nosotros. Ahí los españoles pues fueron, cuando hicieron uno de sus desembarcos en una de estas islas, vinieron unas indias corriendo hacia ellos, gritándole taíno, 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 como una expresión. Lo que le estaban diciendo es que eran diferentes, que eran amigos, que eran nobles, contrario a lo que se estaba escuchando ya de los famosos caribes, que los caribes, cuando se mencionaban los calinagos o caribes, los taínos los respetaban, porque sabían que lo que venía era un ataque posiblemente a una de sus aldeas para venir a llevarse las mujeres y los niños y a matar a todo el que pudiera. Y esto no solamente lo narran los españoles, lo narran los franceses por casi 300 años, distintos cronistas franceses que estuvieron y convivieron entre ellos en cierta armonía. Ellos recogen esos relatos y vieron y fueron testigos de cómo eran las andadas de los calinagos o caribes. Y ahí en ese momento, cuando Colón tiene este encuentro con estos aborígenes, estas mujeres, le dijeron taíno, taíno, y le exclamaron. O sea, había una diferencia. Desde ese momento es que los españoles dicen, espérate, esta gente no son de los caníbales o de los caribes, esta gente son taínos. Pues dile a tu cacique y a tu boique que has conocido un boique en Vieques que ama y respeta las opiniones de todos, pero que también le preocupa y quiere que ellos también busquen la verdad de todo esto, que no sea meramente especulativo, ni que me lo dijo aquel ni me lo inventé. Hay que leer, hay que estudiar y hay que buscar la verdad en todo esto, porque la verdad es lo mejor. Y si queremos ser buenos taínos o queremos practicar la cultura taína como tal, pues tenemos que informarnos bien para hacerlo mejor. Yo creo que es lo mejor que podemos hacer.